Hola compis, soy Kainite62 y esto es... Memorias de un friki. ¿Os habéis fijado que ya no digo los números de episodios? ¿Sabéis por qué es? Porque me equivoco. Porque me equivoco y digo el que no es. Así que, ¿cuál es la solución? La solución es no decir ninguno. En el episodio de hoy os voy a volver a hablar de ordenadores. En el último episodio que hablamos de ordenadores, ya os dije que el primer PC que yo tuve fue un 386, después de haber tenido el Amiga y después de haber tenido el Spectrum primero, y que el siguiente que venía incorporaba el módem. Por aquel tiempo yo ya había visto juegos de guerra y como todos los chavales que habíamos visto por aquellos tiempos aquella película, soñábamos con podernos conectar con redes y asaltar ordenadores de la Casa Blanca, de la NASA y cosas parecidas, que evidentemente estaba absolutamente alejado de la realidad, pero que la idea por ahí andaba. La primera vez que vi un ordenador conectado a lo que entonces eran las BBS, que ahora os explicaré, o sea, antes de la existencia de Internet o de la existencia de Internet de una manera tan masificada como ahora, fue en casa de mi amigo Jordi Lorita. Mi amigo Jordi Lorita siempre fue muy aficionado a la informática, sabía de programación, sabía un montón de cosas y tenía un módem y se conectaba. Y allí fue la primera vez que yo vi este entorno, el entorno de una BBS. Con lo cual, evidentemente, se me pusieron los dientes largos y cuando me compré el siguiente ordenador, mi fabuloso 486, del que no recuerdo más características, solo recuerdo que era un 486, ya vino con su tarjeta de módem instalado. La tarjeta de módem era una tarjeta que venía en la torre a la que conectabas el cable del teléfono, conectado a una toma telefónica, y esto hacía que pudieras realizar llamadas desde el ordenador, o sea, realizar conexiones desde el ordenador. Yo ya me había estado informando, había estado leyendo revistas en las que hablaba de BBS, había listas de BBS con sus teléfonos. Una BBS son las siglas de Bulletin Board System, que reproducía lo que había sido los tablones de anuncios en las universidades americanas y en todas las universidades del mundo, donde la gente colgaba notas para conseguir contactos y cursos y cosas así, y lo pasaba a un entorno electrónico. Vamos a matizar de lo que estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando de que yo tenía un módem de conexión 4400 baudios y yo lo tenía bastante avanzado para los que había, porque había gente todavía corriendo con 9600 y con inferiores, ¿vale? O sea, la información iba muy despacito, pero evidentemente no tenía nada que ver con lo que vemos ahora en Internet. Tú conectabas el teléfono, tenías un programita que era un dialer que marcaba el número al que tú le decías y entonces establecía la conexión. Si al otro lado, evidentemente, había otro módem que sabía lo que alguien estaba intentando conectar. Bueno, no había DSL, no había nada. Estabas haciendo una llamada telefónica pura y dura, tal y cual como si llamaras por teléfono a cualquier sitio, ¿vale? Entonces, mientras tú estabas llamando, evidentemente, tu teléfono comunicaba, nadie de fuera te podía llamar a casa. Es más, en mi casa, que tenemos varios supletorios, si yo no avisaba a mis padres y alguno levantaba el teléfono, automáticamente lo siguiente que sucedía era que se me cortaba la llamada. Bueno, pues con mi módem puesto me lancé a hacer la primera llamada a una BBS. Yo tenía un listado de todas las BBS de Barcelona, porque evidentemente también estamos hablando de cuando las llamadas fuera de la provincia eran más caras, con lo cual evidentemente a donde llamabas era a tu provincia, y escogía una, se llamaba Paradise BBS. La escogí sobre todo porque tenía dos números de teléfono, eso quiere decir que tenía dos módems, con lo cual podía recibir dos llamadas, porque en el otro lado también, si solo había una línea, solo podía haber una persona conectada a la vez. Me conecté, estuve mirando, viendo que había lo que entonces eran los primeros foros de temas diversos y tal. Y vi que había una cosa que era llamar al SysOp. El SysOp era como se llamaba la persona que tenía esa BBS. Estas eran personas particulares que tenían un ordenador y una conexión telefónica que cedían a la comunidad para que la gente se conectara. Bueno, le di al botón de llamar al SysOp porque tenía algunas dudas sobre cómo funcionaba aquello.
Y entonces, para mi sorpresa, mi pantalla de ordenador empezó a escribir sola. Empezaron a salir unos textos que escribía alguien y con el que empecé a entablar conversación. Me dijo que la persona que se encargaba, el SISO que se encargaba de esa BBS no estaba, que era Jordi Mas, que conocí tiempo después, y que él era su madre. O sea, que esa persona que me hablaba era su madre. Y si me podía ayudar. Claro, yo flipé bastante porque pensé, su madre me va a contestar cosas técnicas de la BBS. Hostia, menuda madre, ¿no? Bueno, yo le empecé a hacer preguntas y sí, me fue contestando a todo perfectamente y tal. Y ya cuando yo pues, había empezado a entender un poco cómo iba la cosa y tal, entonces me dijo, oye, ¿qué es broma? ¿Qué es broma? Que no soy su madre, que soy un amigo que tiene otra BBS aquí en el barrio y él está de viaje y entonces me ha dicho, oye, pásate para ver que el ordenador esté funcionando, que no haya problemas, que si se ha apagado se ha reiniciado bien y que todo esté funcionando bien. Y él se pasaba pues cada día a ver que todo funcionaba bien. Dice, me llamo Tirs, como Tirso de Molina. Y entonces yo me quedé todo parado, porque dije, Tirs Abril. Y me dijo, sí, me llamo Tirs Abril. Digo, hostia, tío, yo te conozco. Yo a este chaval lo conocía del club de juegos por correo que habíamos jugado, que os hablaré en alguna ocasión del tema, y él era uno de los con los que había jugado y también lo había visto de vez en cuando por allí. Me pareció, o sea, yo desde esa vez... lo de las casualidades me parece ridículo, porque fijaros, si yo tenía un listado que a lo mejor tenía 30 teléfonos, ir a llamar a ese teléfono, que además ni siquiera era su BBS, sino la BBS de un amigo que le había dicho que se pasara y que yo fuera a llamar en ese momento y fuera a contactar con él, fijaros si es puñetera casualidad. Pero bueno, este fue el inicio. Al principio pues yo hacía eso, tú llamabas, te conectabas a la BBS y entrabas en los foros, contestabas allí en directo, pero claro, todo eso era tiempo conectado, que estabas allí y que todo esto era un problema. Entonces fui averiguando más cosas. Averigüé que podías tener programas que te permitían, desde los foros a los que estabas apuntados, tú te conectabas un momento, lanzabas todos los mensajes nuevos que tenías para esos foros, o lo que entonces se llamaba netmail, que era como un email, un email dirigido, o sea, un mail dirigido a ti personalmente, o a todos los foros públicos que había, a los que estabas apuntado, lanzabas y recogías todos los que había nuevos de esos foros. Entonces desconectabas, leías tranquilamente todos los mensajes con un gestor de correo, contestabas, todo esto offline, y entonces cuando te apetecía y ya lo tenías, te volvías a conectar y volvías a lanzar. Y si ya la BBS se había conectado y había recibido nuevos correos de la red, que ahora os comento cómo iba esto, pues recibías los nuevos. Las BBS eran nodos dentro de una red que se llamaba, aquí en Barcelona funcionaban dos principalmente. Fidonet, que era una red de nivel mundial, estaba extendida por toda España y tenía nodos con el extranjero, y luego estaba Red BBS, que era lo mismo, pero a nivel Cataluña solamente. Bueno, creo que a nivel Cataluña solamente, no sé si además tenía algunos enlaces externos. Entonces, tú te conectabas allí y descargabas las BBS, estaban agrupadas en torno a nodos y tal, y entonces entre ellas se iban conectando a un nodo más central, ese a otro, hasta que iban haciendo que se transmitiera todos los mensajes. Evidentemente no es como ahora, tú ahora lanzas un mensaje aquí y ya está en Australia, ¿vale? Entonces no, la cosa no iba así, porque tenía que ir pasando las conexiones que se iban haciendo, que normalmente además las hacían muchas veces por la noche, porque las tarifas eran más baratas y les permitían que les saliera un poco más a cuenta, porque esta gente lo hacía por amor al arte, la mayoría, o sea, no sacaban prácticamente nada del tema, con lo cual, cuanto más consiguieran ahorrar, pues mejor funcionaba. Entonces tú podías hacer esto como usuario, o podías hacer otra cosa que era convertirse en punto. ¿Qué era un punto? Las BBS tenían una dirección que estaba formada por 4 cifras. La primera cifra representaba el continente en el que estabas. Esto lo digo un poco de memoria, lo mismo la estoy cagando. La segunda cifra era el país y creo que representaba la zona. La tercera cifra era el nodo que era la BBS y la cuarta cifra eran los puntos. Cada BBS tenía una serie de puntos que tenían, como si dijéramos, una entrada privilegiada en el intercambio tenían un software especial y contribuían al funcionamiento de la BBS.
Entonces yo al poco de estar, y que ya empecé a conocer gente, además fue la primera vez que yo hice quedadas, que ahora es una cosa que se habla tanto, la primera vez que yo hice quedadas eran en las BBS, de gente que hablábamos en los foros, que no nos conocíamos, y los de cada zona quedábamos para vernos y comentar cosas, y hablar de los foros, o hablar de problemas técnicos, hablar de informática, hablar de juegos, de todas estas cosas. Entonces, en una de estas veces se dijo, varios de los ISOPs que había de diversas veces, dijeron, oye, pues vamos a hacer un cursillo para el que se quiera hacer punto. Aquel cursillo se hizo en una terraza, en el Poplasec, en la terraza de uno de los colegas que tenía BBS, y se denominó, porque fue en verano y hacía bastante sol y pasamos bastante calor, se denominó el curso de puntos al sol. Y de ahí salimos unos cuantos puntos que decidimos colaborar con esto. Los puntos, teníamos nuestro software y ibas consiguiendo el software que más te gustaba. Yo recuerdo que yo tenía un editor de correo que me encantaba, que se llamaba Golden, por el que pagué. Fue por entonces cuando empezaba a extender el software libre, en el que te lo permitían probar con todas sus posibilidades y tú podías pagar o no. Yo tenía varios programas de esos que pagaba por ellos. Yo me hice punto en principio de Paradise BBS. Posteriormente, más adelante, cuando Paradise tuvo que dejarlo porque el SysOp que lo llevaba se fue a trabajar al extranjero, pues Tears, que además era colega y además su BBS estaba especializada en juegos, porque había BBS que estaban especializadas en temáticas en concreto y contenían más temas, o sea, contenían más contenido de estos temas, la suya estaba especializada en juegos y evidentemente dijo, oye, vente conmigo, y así fue. Me fui a su BBS por el tiempo que estuve en las BBS. Este editor del que os hablo, Golden, tenía una de las cosas que a mí me gustaba, porque entonces, pensad una cosa, habéis oído de las velocidades que estamos hablando. En las BBS estaba muy penado el tema de mover información de más. Por ejemplo, esto que hacemos ahora, de que cambiamos correos entre varios amigos o en las empresas y simplemente te dedicas a responder y dejar toda la cola, y el siguiente responde y deja toda la cola, y el siguiente, y así páginas y páginas y páginas de mensaje, esto no estaba permitido. O sea, si hacías esto, te baneaban de la BBS y te baneaban de la red, porque era un desperdicio de información. Las firmas estaban limitadas a 4 líneas de firmas, que la gente hacía virguerías para que le quedara una firma chula. Estas firmas de ahora, que te ocupan casi una página diciéndote que esto no se puede reproducir, que esto es tal, que legalmente, no sé... Todo eso nada. Aparte, pensad que no había nada de imagen, era todo texto puro, se hacían con caracteres ASCII, había gente muy hábil que conseguía hacer dibujitos muy chulos y tal, pero ya está, o sea, era eso lo que tenía. Y había una cosa muy chula que era lo que se llamaba los tags, que eran unas líneas que había en las firmas con, normalmente, frases. Yo me hice famoso porque tenía una lista de frases de cine y el Golden me randomizaba, en cada firma me ponía una línea distinta. Y además, el Golden te permitía, cuando veías una que te gustaba, copiarla y ponerla en tu lista, de manera que se fuera extendiendo. Y los mensajes, lo que hacías era, para que poder, porque claro, si borrabas todo el mensaje se podía perder la continuidad, sobre todo si era de un foro abierto, entonces lo que hacías era lo que se llama cuotear, que era coger trocitos del mensaje que te habían mandado, dejarlos, y sobre ese cuote ibas contestando. Pero ojo, el cuote justo, porque si te pasabas de cuote, enseguida te venía el SysOp a tirar de las orejas y decirte, oye, te estás pasando, no hagas esto, que estás desperdiciando información, que hay gente que va mucho más lento, que hay gente que tiene mucho más problemas para descargar, aligera todo lo posible. Y otra cosa que estaba absolutamente prohibida era cualquier tipo de publicidad. Al que se le ocurriera, aunque fuera de casualidad, hacer publicidad de algo, le caía del pulpo en los foros, o sea, le saltábamos a la yugular. Y esto ahora en internet es que, vamos, es poner cualquier cosa en cualquier sitio y recibes 500 mails de spam, de publicidad y de chorradas. Todo eso estaba absolutamente prohibido. No se podía hacer de ninguna manera. Pensad que había un auténtico espíritu de comunidad. Los puntos, los SysOp, todos nos sentíamos que estábamos haciendo algo, que cuando poníamos mensajes intentábamos dar información. Por supuesto que había trolls, como ha habido siempre trolls. ¿Cuándo no ha habido trolls? Nosotros teníamos lo que se llamaban los trolls y luego había lo que se llamaban los extraterrestres. Los trolls eran los que la liaban parda, hacían lo que se llamaba, y se sigue llamando, un flame, que es coger un mensaje cualquiera,
soltarla, liarla y que se liara parda en ese hilo de mensajes y todo el mundo empezara a reaccionar y a contestar y a insultar y tal. Y luego estaban los extraterrestres, que eran los que tú sabías que estaban porque tú podías ver la gente que leía los mensajes, pero decías, coño, este mensaje lo han leído 30 personas y solo ha contribuido una. Y como lo que se buscaba era generar contenido entre nosotros, eso daba bastante rabia. Se decía que, coño, a ver los extraterrestres que digan algo también. Y a veces alguno decía algo. A raíz de esta comunidad, pues claro, conocías a la gente. Yo he llegado a conocer gente de fuera de Barcelona, gente de Madrid, que vino, coño, yo conozco el caso de un chico de Madrid que se conectaba por BBS y de una chica de Barcelona que se conectaban por BBS, que se conocieron a través de esto y que acabaron viviendo juntos. Que no sé si ahora hace muchos años que no lo veo, no sé si siguen viviendo juntos, pero eso fue así. O sea, vino la primera vez al Festival de Sitges porque mi amigo Jordi Lorita y yo íbamos y lo comentábamos siempre en los foros. Y dijo, hostia, pues voy a ir, yo soy muy aficionado al cine y quiero ir. Y de esa vez conoció a la chica que ya la conocía a través de mensajes. Y oye tú, acabo viniéndose a vivir a Barcelona. Primeras partidas que yo hice de algo en red, también las hice por aquí. Aparte de algún programa de estratégico que había que te permitía mandarte los turnos como si fuera un juego por correo, que tú mandabas el turno, el otro lo descargaba al fichero, procesaba y te lo volvía a mandar y ibas jugando así. Pero además estaba el Doom. El primer juego, bueno no, el primer juego en primera persona que yo jugué fue el Wolfenstein, pero el Doom fue el segundo y el que jugué más tiempo. Al principio los 3 niveles que venían de regalo y luego pagué por el programa y tenía todos los niveles. Entonces mi amigo Jordi Lorita lo tenía, yo también lo tenía, los dos teníamos modems, quedábamos en quién llamaba a quién, nos íbamos alternando y hacíamos una partida uno contra uno, el uno contra el otro dentro del juego. Eso fue la primera vez que hice esto, que luego, bueno, ya os contaré otro día de cosas que he jugado online desde entonces. Hoy lo vamos a dejar aquí. La siguiente vez que hablemos de ordenadores ya posiblemente hablaremos de internet y de lo que supuso, el cambio que supuso pasar de las BBS a internet y pasar de estar conectado en pequeño, aunque recordad que como Fidonet era internacional, yo ya había empezado a intercambiar mensajes con gente de fuera. Me recuerdo haber cambiado cartas de Magic con un italiano a través de esto y haber hablado con fans de los Bengals de Estados Unidos, mi equipo de fútbol americano de toda la vida. Pero, claro, no tenía nada que ver con lo que vino luego. Y aunque desgraciadamente por el camino perdimos muchas cosas interesantes, como eso, como la publicidad, que no nos invadieran la publicidad, como que todo fuera aportaciones interesantes, pero, bueno, hemos ganado otras cosas. Nada más. Ya sabéis, darle al like, suscribiros, comentad, compartid, preguntad, todo lo demás. ¡Apa! Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Photovision, I have you now. Fish market.